A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, bienvenidos a una nueva edición de su programa Esperanza de Vida. Contento de saber que están acompañándonos el día de hoy e invitándolos a que compartan estos programas también con otras personas que ustedes crean que puedan serles de valor, que crean que puedan necesitar, o que el Espíritu del Señor les ponga a esta persona convidarle esta información. Porque ustedes ya nos conocen, saben que nuestro programa lo basamos exclusivamente en la Biblia. Tomamos como referencia la Biblia Reina Valera 1960, pero lo importante es que estamos basándonos en la Escritura, en la Biblia, y por lo tanto pueden tener la tranquilidad de que no estamos haciendo interpretaciones, que no estamos inventando nuestras propias ideas, ni estamos tratando de engañarles ni de ocultarles algo. Ustedes todo lo pueden refrendar si nos acompañan en la lectura bíblica, con la Biblia en la mano, para que vean que de eso se trata este programa, de llevar la verdad bíblica a sus hogares, a sus lugares de trabajo, donde sea que nos escuchen. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Lo hemos titulado El cuerpo de Cristo. Los que conocen a qué se refiere la Biblia con el cuerpo de Cristo, bueno, ya saben de qué vamos a hablar. Y los que no saben, quédense, acompáñennos para que al término del programa ya puedan entender bien de qué se trata, a qué se refiere la Biblia cuando habla del cuerpo de Cristo y cómo formar parte de él. Se encuentra conmigo mi hermano y pastor Jaime, quien tiene la palabra. Al final, hermano, me da unos minutitos más ahí para invitarlos a los hermanos aquí. Listo, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su nuevo programa Esperanza de Vida. Nos contenta y nos complace estar una vez más con ustedes para traerles más información de la palabra de Dios. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que como responsables frente a Dios y frente a ustedes les estamos hablando lo que Dios dice. En otras palabras, la palabra de Dios es la revelación de la mente de Dios para cada uno de nosotros. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa Esperanza de Vida, y como ya dijo mi hermano, el programa hoy día es ¿qué es el cuerpo de Cristo? Y sé que les va a interesar mucho, hermano. Así es, hermano. Bueno, yo quería invitarlos a que nos escriban. Es tan importante para nosotros que nos escriban, porque así podemos saber qué les parece el programa, podemos saber de alguna manera dónde está llegando el programa, y lo más importante, que podemos saber qué temas les gustaría que desarrollásemos, que pusiésemos en los programas futuros. Porque queremos llegar donde ustedes también tienen interés. Un hijo de Dios en realidad tiene interés en todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor. Pero a veces, y a todos nos pasa, me incluyo, tenemos dudas sobre ciertos temas en particular, sobre ciertos aspectos de la Escritura, algo que podamos haber leído y no lo entendimos, algo que alguien nos comentó y nos quedamos con la duda. Debo confesarles que más de alguna vez yo he ido a hablarle la palabra del Señor a algo y a alguien me ha hecho una pregunta y no he tenido respuesta, y me he sentido pésimo, me he sentido incómodo porque como no tuve la respuesta. Bueno, a eso yo entiendo que hay dos cosas. Primero, que no sé, simplemente no la sé. Y otras veces también es que el Señor no quiere que demos esa respuesta, no que no tiremos las pelas a los chanchos. Bueno, pero ante la duda es mejor tener la respuesta y que el Espíritu discierna en ese minuto. Eso queremos, que ustedes tengan las respuestas. Así que si hay algo que quieran saber, los invitamos a que nos escriban, nos lo hagan saber. Nuestra casilla ya la hemos dicho, la vamos a repetir siempre, es contacto@esperanzadevida.cl. Todas las correspondencias que nos llegan nosotros las respondemos. A veces no podemos hacerlo el mismo día, pero a la brevedad. Así que ya están invitados, no dejen de hacerlo. Y los que no tienen acceso a un correo electrónico, bueno, no lo hagan nomás, ya quedarán ahí, en algún minuto podrán hacerlo. Los invitamos también a que tomen sus Biblias, tengan papel y lápiz a mano, porque en un momento más vamos a comenzar la lectura y las notas les sirven para repasar. Bien, vamos entonces a ir a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura.
Bueno, vamos a comenzar la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema del día de hoy. Nos gustaría que nos acompañaran. Vamos a iniciarla en la carta a los Romanos, capítulo 12, los versículos del 3 al 9. Dice la palabra: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Bien, vamos a continuar la lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, los versículos del 15 al 20. Dice la palabra: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, la palabra dice: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vamos a continuar la lectura en la carta a los Efesios, capítulo 1, los versículos del 15 al 23. Dice la palabra: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Vamos ahora al capítulo 4 en la carta a los Efesios, los versículos del 1 al 16. Dice la palabra: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también habría descendido primero a las partes más bajas de la tierra?
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, vamos ahora a Colosenses, capítulo 1, los versículos 15 al 19. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y la última lectura de hoy la tenemos en la primera carta de apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, los versículos 7 al 11. Dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios. Si ustedes la han seguido, se han dado cuenta de lo que queremos hablar. Así que quédese con nosotros, porque en el desarrollo vamos a ver cosas bien buenas que seguramente no sabe y queremos revelárselas. Bien, vamos a escuchar una canción y estamos a la vuelta con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, una vez más, queridos amigos y hermanos, tenemos una enseñanza que es tan importante que los que son hijos de Dios la pueden entender bien. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es el cuerpo de Cristo?, ¿qué sería su respuesta? Porque la Biblia, en lo que ya ha leído, seguramente ya sabe qué es. Porque usted sabe que el apóstol San Pablo, cuando perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos para encerrarlos, matarlos, y cuando él iba camino a Damasco, Dios le derribó en tierra y le dijo: ¿por qué me persigues? El apóstol no le dijo: no te persigo a ti,
estoy persiguiendo a los cristianos. No, no le dijo así. ¿Por qué le dijo al Señor? Porque le dijo, tú estás clavándote a ti mismo, estás dando coces contra ti mismo. Y él entendió perfectamente y realmente le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, el ser humano en sí, cuando odia a Dios, cuando aborrece a Dios, ¿a quién ataca? A los seguidores de Dios, a los hijos de Dios. ¿No es cierto? Porque los ve. Esto es lo que hacía Pablo, pero no se daba cuenta. Él pensaba que le estaba rindiendo culto a Dios con lo que estaba haciendo, que Dios se agradaba con lo que hacía. Así que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Los que son salvados por la gracia de Dios, los que han sido redimidos por la sangre del Señor, ellos somos parte del componente de lo que es el cuerpo de Cristo. Si ustedes han leído Efesios 5, que no lo pusimos hoy día, pero les decimos que lo lean, todo el capítulo, van a encontrar allí que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Cada hijo de Dios que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, ha venido a ser miembro del cuerpo de Cristo, a componer el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros nos juntamos como iglesia a una de nuestras reuniones, podemos decir que ahí está el cuerpo de Cristo junto, la iglesia. La iglesia está reunida. No es el salón, no son las murallas, son las personas que nos reunimos allí y allí llegamos a componer el cuerpo de Cristo. Ahora, el cuerpo de Cristo es como nuestro cuerpo. Porque tú sabes que todas las coyunturas de los dedos, de los pies, las rodillas, se complementan una con otra y se ayudan mutuamente para que el cuerpo se desarrolle en forma normal. Y en la iglesia es lo mismo. Si tú leíste allí en Efesios, te diste cuenta de que el cuerpo de Cristo, cada uno es miembro particular. Y cada uno se va desarrollando de acuerdo al don que Dios le ha dado. No al don que no le ha dado. Al don que le ha dado, Él tiene que desarrollarlo en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, los miembros, cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos el uno por el otro. Porque si somos un cuerpo, tenemos que preocuparnos. Por ejemplo, si en nuestro cuerpo nosotros andamos a pie pelado y nos enterramos una astilla o una espina, ¿sabes tú que todos los miembros de tu cuerpo se preocupan por eso? Los ojos van a mirar dónde fue. Las manos, ¿cómo pueden sacarlo? Duele la cabeza, duelen los pies. Fíjate, todos los miembros acuden en ayuda de un miembro que fue el pie. Ahora, es normal que cuando un miembro se duele, todos nos debemos doler con él, porque somos un cuerpo. Ahora, el cuerpo está compuesto de miembros y Dios ha dado dones como Él quiere en la iglesia. Por ejemplo, ¿te imaginas que el cuerpo fuera puro ojo? Sería un fenómeno. O que fuera pura cara, o que fuera puro pie o pura mano. No puede ser. Ahora, ningún miembro le puede decir al otro, no te necesito. Es como que la mano le dijera al pie, oye, no te necesito. Ilógico, total. Todos nos necesitamos para la buena marcha del cuerpo. Por esto les digo, hermano, cada uno en particular, si los cristianos todos hiciéramos la obra que nos corresponde, el cuerpo de Dios crecería y marcharía unánimemente. Pero desgraciadamente esto no pasa. Porque cuando hay un hermano o una hermana fiel a Dios, que sigue muy cerca los pasos del Señor, ¿qué pasa con el resto de los miembros? ¿La apoyan o sienten envidia por ello? Es lógico que sientan envidia. Y esto pasa en la iglesia. Tenemos que ser sinceros y honestos. Dice la Biblia que todos los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. ¿De quién? De la gente de afuera del mundo y de los propios hermanos en la iglesia.
Mi amado hermano y hermana, tú has recibido un don. Nadie que se haya convertido, que sea un hijo de Dios, está sin don. Porque donde leyó nuestro hermano, dice que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto quiere decir que cuando un rey volvía de la guerra y traía muchas cosas que había arrebatado a los enemigos, se las regalaba al pueblo. Y el don es un regalo, y viene con la salvación, con la vida eterna. Ahora tú me dirás, sí, pero yo no sé qué don tengo. Pero lo has buscado, ora mucho, para saber qué es el don que el Señor te ha dado. Porque tú sabes, supongamos un buque parado en alta mar con las anclas echadas, que no va para ninguna parte, ¿vas a ver alguna vez para dónde va? No. Es lo mismo cuando los cristianos no hacen cosas. Cuando los cristianos se quedan quietos, no quieren cooperar y están en desacuerdo con todo. ¿Tú crees que esos hermanos van a descubrir cuál es su don? No. Para descubrir el don que tenemos, hermano, tenemos que orar mucho. Tenemos que gastar nuestras rodillas para pedirle al Señor que Él nos haga ver qué es el don. Alguien, hermano, podría decirme, bueno, y Dios me va a decir y me va a decir cuando esté orando, ¿este es tu don? No. Dios no actúa así. Dios va a usar a otros hermanos maduros para que cualquier día te digan, hermano, hemos visto que usted tiene facilidad para esto. ¿Por qué no toma esto usted y sigue adelante? Ahí está tu don. Y por eso la Biblia dice en Pedro, cuando nos juntamos, tienes himno, tienes salmo, tienes palabra de Dios, que todo se haga para edificación. Es por esto que las reuniones deben ser en orden y con toda honestidad. No con gritos, no con desórdenes, no con salto, no con remolino. No. La Biblia no dice esto. Si alguno de estos caballeros que practican estas cosas en la iglesia pentecostal me pudiera mostrar un solo texto de la Biblia que diga que los toma el Espíritu y que danzan y que se caen, hermano, sabe que estas cosas me dan vergüenza. Y me atrevo a decir que estas cosas no son de Dios. Estas cosas son diabólicas. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay nada en la Biblia que diga esto, que debemos hacerlo en esta forma. No, esta gente se está juntando para lo peor y no se da cuenta realmente en el pecado que está. Mis queridos amigos, puede haber gente muy sincera, pero sinceramente equivocada. Puede haber gente con mucho deseo de servir a Dios, pero no le está sirviendo a Dios. Por esto abre los ojos para que mires el lugar donde estás y lo compruebes con la Biblia si realmente eso está de acuerdo con la Biblia. El cuerpo de Cristo es unánime. Mira, cuando hablamos de partidos políticos, en el Senado, alguien da una idea y todos se le van encima, ¿no es cierto? ¿Esa es unanimidad? No, por supuesto que no. Alguien presenta otra cosa, se levantó. La unanimidad es que todos estén de acuerdo. Y cuando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se habla la palabra de Dios, todos tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Todos tienen que someterse a la palabra, desde el pastor para abajo. Porque el pastor no está libre de obedecer a la Biblia. Él tiene que ser ejemplo de la grey en obedecer la palabra de Dios. Su vida tiene que respaldarlo. Por esto, amigos, el cuerpo de Iglesia no es la hostia que te dan cuando el sacerdote, el cuerpo de Cristo. No, por favor. Esa es una blasfemia. O sea, tú eres un caníbal si te estás comiendo eso. Son palabras que estamos hablando de la verdad de Dios, porque el engaño ya ha llegado muy arriba. Entonces, yo te pregunto, ¿eres tú miembro del cuerpo de Cristo? Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Mira, cuando tú quieres, por ejemplo, tomar un artefacto que está en la mesa, ¿quién da la orden para que lo tomes? ¿La mano? No. ¿El corazón? No. La cabeza. Allí está en el cerebro.
donde manda para que tú hagas lo que tienes que hacer con tus manos, con tus pies, con tu cuerpo entero. La cabeza manda. En la iglesia, ¿quién da las órdenes para que lo obedezcamos? Cristo, porque Él es la cabeza. Pero quiero decirte algo más. Cuando un hermano sufre, cuando un miembro del cuerpo sufre, ¿dónde llega el dolor más grande? ¿Al corazón? No, a la cabeza. Él lo siente, el Señor siente cuando un hermano sufre injustamente. Es por esto que tenemos tantos textos en la Biblia que hablan de que cuando uno sufre injustamente, alabe a Dios por ello, porque aquel hermano va a recibir recompensas. Pero si yo, siendo cristiano, soy buscaboche y busco un boche y me pega a alguien y yo digo lo soportaré por el Señor, te he equivocado. Te he equivocado. Soportar la causa del Señor es cuando tú sufres injustamente molestias y las soportas. Mi querido hermano, mi querida hermana, te pregunto, ¿eres tú parte del cuerpo de Cristo, la iglesia? Y cuando hablo de esto, hablo de la iglesia, sea local o universal. No me digas, por favor, soy bautizada. No. Para llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo no necesita estar bautizado. Necesita estar convertido. Necesitas que te haya producido en ti la regeneración y el Señor te añadió. ¿Qué dicen los Hechos de los Apóstoles cuando comenzó la iglesia? El Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Esto es lo que está pasando hoy día, es lo mismo. Si tú no te conviertes verdaderamente al Señor, nunca serás parte del cuerpo de Cristo. No importa quién seas, no importa qué hagas, no importa el conocimiento que tengas. El cuerpo de Cristo es algo sagrado. Y quiero decirte más, que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y nos lleve al cielo, mientras aquí en la tierra se produzca la gran tribulación de sufrimiento, y que algún día hablaremos más de eso, en el cielo se vayan a efecto las bodas del Cordero, en que el Padre va a presentar a la iglesia a su Hijo y vamos a tener una tremenda fiesta allí en el cielo. ¿Eres parte de este cuerpo? ¿Has sido regenerado alguna vez? ¿Eres un cristiano verdadero que hace? ¿Tienes el Espíritu Santo morando? No me digas, por favor, que tiene el Espíritu Santo porque te toma el Espíritu, porque salta, porque no. Esto no es lo que dice la Biblia en ninguna parte. La espiritualidad se muestra cuando tú muestras a los demás los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. El hermano o la hermana que muestra más frutos del Espíritu, ese es un hombre o una mujer espiritual. No la que danza más, no la que grita, no, por favor. Estamos hablando cosas bíblicas, no cosas que están en la cabeza y en la mente del hombre. Por esto te pregunto, ¿eres tú parte del cuerpo de Cristo? Y quiero decirte que esta doctrina se habla tan poco en la iglesia que a mí casi me molesta que los pastores, los hermanos que entienden esto, no le hablen a sus miembros de esto. Mira, querido hermano, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, cuando se produce por el Espíritu Santo la regeneración, Dios nos une, escucha, a su cuerpo como partes del miembro del cuerpo de Cristo. Quizás seas una mano del cuerpo de Cristo, quizás seas un pie, quizás seas un ojo, una oreja, no sabemos. Recuerdo una vez un hombre quiso burlarse de un cristiano verdadero. Y él le dijo, ¿cómo sabes tú que tienes la vida eterna y que perteneces a Dios? Entonces el hermano citó Juan 10, versículo 11, que dice que estamos en la mano del Padre y en la mano del Hijo. ¿Qué más seguridad podemos tener?, le dijo el cristiano. Y el hombre, para burlarse, le dijo, pero suponte tú que a Dios se le abra la mano y tú te caigas. Y sabiamente le dijo, hermano, es imposible esto, porque yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Quizás un dedo o una mano.
¿Te das cuenta? Entonces, nosotros componemos el cuerpo de Cristo. Cada cristiano verdadero que ha nacido de nuevo compone el cuerpo de Cristo. Y Dios le ha dado un don para que lo desarrolle en la iglesia para crecimiento de la iglesia y para crecimiento del cuerpo de Cristo, porque las coyunturas de las manos se ayudan unas a otras. ¿Tú sabías esto? Y cuando los cristianos hacemos el trabajo que nos corresponde en la iglesia, el cuerpo de Cristo crece. Porque mi amigo, mi hermano, tú sabes que muchas veces en la iglesia, cuando han pasado por momentos difíciles, he escuchado esto a los cristianos y he tenido que conversar con ellos. Muy adentro que no te quemes, ni muy afuera que no te enfríes. Tibio en el medio. Pero se olvidan que si Dios dijo, a los tibios los voy a vomitar de mi boca. O eres ferviente o eres frío. No existen los tibios. Pero si tú eres un cristiano verdadero, eres parte del cuerpo de Cristo, como una piedra viva. Ahora, cuando hablamos de esto, hablamos que somos templo del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, dijo a los judíos, vuestra casa es dejada desierta. Es decir, hoy día el Espíritu Santo no está, la presencia de Dios no está en el templo de los judíos, pero sí está en cada uno de los cristianos. Eso sí, nos está morando. La Biblia nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. ¿Qué más claridad podemos tener? Mi querido hermano, te pregunto, ¿estás cumpliendo, si eres un hijo de Dios, con lo que te corresponde como miembro del cuerpo de Cristo en la iglesia? ¿O estás observando nomás con un observador que los demás hagan todo? ¿Sabe? He visto tanto en la iglesia. Recuerdo una vez a alguien le pidieran que por favor hiciera aseo en los baños de la iglesia. No, dijo, eso no me corresponde a mí. Yo no soy para limpiar baños. Yo digo, ¿será realmente un hijo de Dios? ¿Será realmente un cristiano? El cristiano tiene que estar dispuesto para toda buena obra. Y estas las preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ella y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Es decir, si yo me niego a hacer algo para Dios, por no estar seguro cuál es mi miembro, cuál es el miembro, qué parte del cuerpo de Cristo soy el miembro, ¿sabes? Es por desconocimiento, por no leer la Biblia, o quizás por comodidad. Pero ¿sabes, mi hermano? Hay algo que tengo que decirte. Cada cristiano es responsable frente a Dios por lo que hace, por lo que piensa y por lo que dice. ¿Y cuándo se va a ver el resultado de esto? En el tribunal de Cristo. Allí vamos a ver cómo pensábamos y qué hacíamos. Por eso te pregunto, ¿has descubierto qué parte del cuerpo de Cristo eres tú? ¿Eres un pie? ¿Eres una mano? ¿Eres una boca? Porque sabes, los que somos salvos por la gracia de Dios, ni uno ha quedado sin don. Cada uno ha recibido un don de parte de Dios que, como decimos, viene con la marraqueta, cuando nos perdona, nos salva y nos da la vida eterna. Y este don tenemos que empezar a trabajarlo. Hay un texto que Pablo, en una carta que mandó, y dice lo siguiente: dile a Tíquico que cumpla su ministerio. Y esto va para todos nosotros. Es como que el Señor nos mandara una carta y nos dijera: cumple tu ministerio, cumple con el don que yo te entregué. Porque de no ser así, tú serás el único perdedor en el tribunal de Cristo. Por esto te decimos, el cuerpo de Cristo es la iglesia, siendo Cristo la cabeza, y nosotros cada uno miembros en particular. Hay un texto en Colosenses 3 que dice: cuando Cristo se manifiesta, vuestra vida será manifestada. O sea, Cristo es nuestra vida.
Si Él es la cabeza del cuerpo, Él es la vida. Por esto, querido amigo, seguramente tú no vas a entender mucho de esto. Pero la iglesia del Señor no debe tener presidente, tesorero, secretarios. No, eso ya se convierte en una organización. El cuerpo de Cristo es un organismo. ¿Y qué significa esto? Que el organismo tiene vida de adentro hacia afuera y la organización de afuera hacia adentro. ¿Te fijas la gran diferencia? Es por esto que en una iglesia que se reúne al solo y digno nombre del Señor Jesús no deben haber pastores principales, ni presidentes, ni secretarios. Amigo, estamos hablando de un cuerpo vivo. Te pregunto, ¿en tu cuerpo físico tienes presidente? No. ¿Tienes tesorero? No. ¿Tienes un jefe que te mande? Solamente la cabeza da las órdenes. Y la cabeza, el cerebro, es la que manda todas las órdenes para todo nuestro cuerpo. Para que caminemos, para que nos sentemos, para que hablemos, para que cerremos. Es decir, la cabeza manda todo el resto del cuerpo. Por eso te pregunto, ¿eres miembro del cuerpo de Cristo? ¿O eres miembro solamente de una iglesia, de una religión? Hay muchos que son miembros de alguna iglesia, pero no tienen idea qué es ser miembro del cuerpo de Cristo. Y mi querido amigo, dice que el Señor vino a morir por su iglesia. Él puso su vida para volverla a tomar. Y me gusta lo que le dijo Séfora. ¿Saben quién es Séfora? La esposa de Moisés. Cuando le cortó el prepucio a su hijo y le dijo a Moisés: me eres un esposo de sangre. Esto es lo que es el Señor para nosotros. Es un esposo de sangre, porque Él derramó su sangre para comprarnos. Cada hijo de Dios, cada creyente verdadero ha sido comprado por precio. El Señor nos rescató. El Señor nos rescató de donde estábamos, de la vana manera de vivir, con su propia sangre. Es decir, tuvo que pagar un precio para que seamos libertados. Y el precio fue su propia vida. Entonces te pregunto, ¿sientes gratitud para con el Señor por haberte salvado, perdonado y haberte dado la vida eterna? ¿Descubriste el don que el Señor te dio? Muchos hermanos dicen: mira, yo no sé, parece que no tengo don porque no siento nada. Es que, ¿cuánto tiempo pasas de rodilla? ¿Cuánto es el tiempo que pasas de rodilla preguntándole al Señor: Señor, ¿cuál es el don que me has dado? ¿Cuál es el don que tú me has dado? Y el Señor te lo va a manifestar. El Señor te lo va a revelar, porque Él conoce el corazón, hasta dónde llega la realidad de que tú quieres conocer cuál es el don que te ha dado. Pero no me digas que no tienes don. No me digas esto, por favor, porque esto es contra lo que la Biblia está enseñando. Amigo, si tú no eres un cristiano, tú no puedes tener dones. En ninguna manera. Habilidades puedes tener. Puedes ser muy hábil en trabajar con el martillo, puedes ser muy hábil para trabajar con un hacha, puedes ser muy hábil para decorar una casa, pero esas son habilidades que vienen con el cuerpo cuando naciste. Tener el don de Dios es otra cosa muy diferente. Es que Dios te capacita con algo de que tú no eres capaz de hacer, y te capacita por medio del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahora, ojalá que ni un cristiano piense que con sus habilidades está en la iglesia aportando algo. ¿Sabes por qué? Porque la carne no puede aportar nada al Espíritu. No te equivoques. Es decir, si alguien antes de convertirse daba muy buenos discursos, era muy fácil en el habla para hablar, y después usa eso en la iglesia, el Cristo no es glorificado por eso, porque eso no es don. Esas son habilidades que él tenía antes de conocer al Señor. Él tendría que preguntar: ¿cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Te fijas, hermano, que es otra cosa entender lo que dice la Biblia a creer lo que yo creo? Es que lo que nosotros pensamos y creemos
es nada a la luz de la palabra de Dios. Hermano, Cristo vino y compró su esposa, la rescató un gran precio. En Mateo hay una parábola de un hombre que recorriendo un campo, cavando, encontró una perla de gran precio. Y dice la Biblia que aquel hombre fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo que tenía aquella perla. ¿Qué crees que era esa perla que él compró? La iglesia. Ahí estabas tú, ahí estaba yo. Cuando el Señor oró en su oración antes de ir al huerto de Getsemaní, ¿sabes qué dijo? Dijo, oro por aquellos que todavía no son convertidos y van a ser convertidos por la palabra de mis apóstoles. Y estaba pensando en ti, hermano, y estaba pensando en mí. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, entender estas cosas. Es decir, la Biblia nos dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Ves que Él pagó todo? Su propia vida, que es el valor más grande para el Padre, la entregó para que rescatarte a ti y rescatarme a mí de nuestra vana manera de vivir. Nos salvó, nos perdonó y nos dio un don. Y nos hizo partes del cuerpo de Cristo. Y cada vez que cristianos verdaderos se reúnen al solo y digno nombre del Señor Jesús, el Señor está ahí presente y Él es glorificado. Y la Biblia nos declara en Pedro que los ángeles anhelan mirar las reuniones de los hijos de Dios. ¿Por qué los ángeles no entienden mucho? Vamos a hacer un programa, les prometo, sobre los ángeles para la próxima vez. Pero ¿sabe? Los hijos de Dios, el Señor nunca reveló a Israel como la iglesia de Él. No. Era su hacienda, una viña. Siempre lo menciona con una viña o con una higuera. Pero nunca dice mi iglesia, solamente de nosotros, que hemos sido rescatados por la sangre preciosa del Señor Jesús, somos llamados la iglesia. El Señor contó una parábola de que un hombre tenía una viña y la arrendó a unos labradores. Y cuando llegó el tiempo de mandar a buscar fruto, empezó a enviar a trabajadores diciéndole, ven a buscar el fruto que me mandó el patrón. ¿Y sabe qué le hacían al que lo mandaba a buscar fruto? A unos los mataban y a otros los apedreaban. Y cuando el dueño de la viña supo esto, dijo, voy a mandar a mi hijo. Quizás van a tener respeto de él. Y cuando fue el hijo a buscar los frutos que le correspondía como dueño de la viña, dijeron, oye, aquí está el heredero, venid, matémosle y la viña será nuestra. Y mataron al hijo y lo echaron fuera de la viña. Y pregunta al Señor, ¿qué va a hacer con estos labradores malvados? Y ellos mismos dijeron, los judíos, le quitará la viña y se la dará a otro. Esto va a ser, dijo el Señor. Y ellos entendieron que se refería a ellos, porque ellos habían matado a los profetas de Dios y al Hijo lo iban a crucificar. ¿Y sabes tú a quién le dio la viña? A nosotros, que estamos produciendo fruto para la gloria de Dios. Bendito el Señor, ¿verdad? Y los judíos sienten envidia, como la han sentido desde que Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué sienten envidia? Tú conoces la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue, el papá le dio la herencia, pero después volvió arrepentido. Su papá lo recibió con los brazos abiertos, hizo matar el becerro gordo, y cuando vino el hermano mayor, le preguntó a un criado, oye, ¿qué son estas fiestas de aquí? No, que ha venido tu hermano y tu papá hizo matar el becerro gordo. Y él sintió celos y envidia y no quiso entrar a la fiesta, y salió su padre y le dijo, entra hijo, ha llegado tu hermano y estamos tan contentos de haberle recibido buen bien. Y el hijo le dijo, papá, tantos años que estoy contigo y nunca me has dado un cabrito para compartir con mis compañeros. A lo que el papá le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo, ¿cómo me puede decir eso? Y este hijo mayor representa a Israel. Que el celo de los judíos, porque el Señor ha llamado a los gentiles a la iglesia de Dios, es un celo muy grande que sienten hasta el día de hoy.
nosotros nos sentimos privilegiados de que Dios nos haya llamado, de que Dios nos haya salvado y que Dios nos haya hecho parte del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor venga a arrebatarnos, va a venir a buscar su cuerpo. Su cuerpo va a venir a buscar. Mi amigo, mi hermano, el cuerpo de Cristo es unánime. Debiera ser unánime. Debiera ser uno. No debiera haber desavenencias. No debiera haber pelea entre los verdaderos cristianos. Y cuando hay problemas así, debieran ir a las Escrituras para ver qué dice Dios. Qué lindo sería que la iglesia de Dios, cuando tuviera conflictos, problemas, dijeran, vamos a ver qué dice Dios. Y allí vamos a arreglar todo. Mi amigo, te invito a leer Efesios capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Y allí vas a encontrar que tú y yo tenemos que someternos a la palabra de Dios para tener una vida espiritual saludable y para que aportemos a la iglesia de Dios crecimiento, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Si la has entendido, bendigo a Dios por ello. Y si no la has entendido, querido amigo, manda un correo a mi hermano y él me va a decir que quieres que sigamos hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero cada vez que esté junto, el cuerpo de Cristo está allí. El cuerpo local y el cuerpo universal que está compuesto por todos los cristianos a través del mundo. El Señor bendiga su palabra. Y si tú no eres de Dios, si tú no eres un cristiano, hoy día puedes llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, entregándole tu vida, rindiéndote a Él y aceptando a Jesucristo en tu corazón como tu único y personal Salvador. Que el Señor les bendiga. Bien, el tiempo ya se nos está terminando. Tenemos que cerrar el programa para cumplir los compromisos de tomar un tiempo determinado, porque como este programa también se transmite en la radio, no podemos extenderlos más allá de los compromisos adquiridos. Pero el programa de hoy ha quedado bastante claro que es el cuerpo de Cristo. No queda mucho margen para agregar o para comentar o para aclarar algún punto que hubiese parecido poco claro. Así que no es mucho, la verdad, lo que tengo para comentar. Sí quisiera decir que el apóstol Pablo, como redundante, digamos, porque es lo mismo, usa la figura del cuerpo para describir la interdependencia que hay de los cristianos como miembros de Cristo, los unos de los otros. Eso yo creo que quedó bastante claro, pero esa expresión cuerpo de Cristo la usa el apóstol Pablo justamente para que a quien les estaba hablando se dieran cuenta de que hay una interdependencia, que no podemos ser independientes, no somos cada uno por su lado. Quedó muy claro que el cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios en todo el mundo y en todas las épocas. Somos un mismo cuerpo. Lo que está aquí en Chile, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en México, en Europa, en Asia, todos los que son hijos de Dios, cristianos, son miembros del mismo cuerpo de Cristo. Es universal. Y también somos del mismo cuerpo los que estamos vivos ahora y los que estuvieron antes. Seguimos siendo todos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Cada congregación local es solamente la manifestación visible del cuerpo en una comunidad. No es que sea ese el cuerpo, no. Ahora, quedó muy claro también que la cabeza, o sea Cristo, es quien imparte las órdenes y pone el cuerpo en movimiento. Nosotros no nos mandamos solos, no decidimos, somos el cuerpo que Cristo maneja. También hay una segunda relación en esta expresión del cuerpo de Cristo, que es la que corresponde a cada una de las partes de este cuerpo y cómo interactúan con las demás. O sea, la cabeza tenemos claro que es Cristo el que la guía, pero además el cuerpo sin la cabeza, para pensarlo un instante, está relacionado, es cómo nos relacionamos nosotros, cómo interactuamos entre cada uno. Y por lo tanto cada uno tiene que contribuir con sus dones, como bien lo dijo el pastor, para beneficio de todos, no para beneficio personal, para beneficio de todos.
Uno pone los dones a disposición. Ahora, todo lo que hacemos o dejemos de hacer, por lo tanto, afecta a toda la iglesia, que es el cuerpo, y a Jesucristo mismo. Si lo pensamos mirado de otra manera, hermano, como miembros del cuerpo de Cristo también somos coherederos de sus promesas, de su gracia. Porque somos parte, estamos unidos con Cristo. ¿Y podría alguien ofrecer algo mejor en este mundo? ¿Podría alguna filosofía, podría alguna religión ofrecer algo mejor? No hay manera, no hay nada. Una vez más me pregunto lo que me he preguntado en todos los programas anteriores: ¿por qué el hombre rechaza de tal manera a Jesucristo que no quiere saber nada de él? Y quiere saber del fútbol, quiere saber de, no sé, actividades deportivas, de entretenciones, de farras, de amistades. Pasa todo el día con el teléfono en la mano, escribiendo en las redes sociales, enterándose de noticias verdaderas y de noticias falsas. Todas se las traga. Pero veamos cuántas visitas tenemos en los podcasts de este programa que hablan de Cristo versus los podcasts que puede tener un cantante o los que puede tener un deportista famoso. Nosotros no le llegamos ni a los talones. ¿Por qué? Porque el hombre rechaza a Jesucristo. Bueno, así también el Señor, Dios Padre, cuando lleguen al cielo, en un ejemplo, digamos, en una expresión gráfica, es decir, porque siempre se dice, llegó al cielo, lo recibió San Pedro, y San Pedro le dijo, usted no entra aquí, tiene que irse. No, eso no va a ocurrir, pero es una manera de expresar, digamos, que algún día va a tener que rendir cuenta al Señor, porque sí, todos van a ir a un juicio. ¿Qué le van a decir? No, yo te rechacé, Señor, porque preferí cualquier cosa. Vuelvo a preguntar lo mismo: ¿por qué el hombre rechaza a Jesucristo? ¿Qué malo nos ha hecho Jesucristo para que lo rechacemos? No hay respuesta. Esto es una guerra espiritual. Eso es, estamos en una batalla espiritual que pocos van a ganar, hermano. La mayoría se va a perder, lamentablemente. Pero ahí está el Señor, con sus brazos abiertos, esperando a aquel que quiera venir. Él jamás se lo va a negar. Me despido una vez más, agradecido del Señor de la oportunidad que nos ha dado de llegar con este programa, un programa importante, un programa doctrinal, un programa de nuestra fe, lo que creemos, lo que sabemos que es cierto. Y pido que bendiga a cada uno de los auditores que lo escucharon para que puedan comprender dónde están ubicados en el cuerpo de Cristo. Y que también nos dé la bendición para poder seguir haciendo estos programas hasta que el Señor venga a buscarnos. Hermano. Muchas gracias, hermano. Sí, es verdad. Es verdad, hay un signo de interrogación cuando hablamos con las personas y no se interesan por las cosas de Dios. Pero bueno, ustedes, queridos hermanos que son salvos por la gracia del Señor, hoy día saben que son miembros del cuerpo de Cristo. Y Cristo quiere que su cuerpo funcione en forma normal. Así que sean todos bendecidos, reciban todas las gracias por haber escuchado y esperamos encontrarnos en la próxima oportunidad. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.